En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que el Señor le bendiga. Victoria sobre el desánimo. Dios nos ha dado los medios, los recursos para enfrentar el decaimiento, el desgano, el desánimo. Ya hemos visto varias cosas en las que debemos poner atención. Reforzar y alimentar la fe. Cuidar las emociones, los sentidos y también mantener la comunión con Dios. Hoy vamos a profundizar acerca de un aspecto muy importante. ¿Se recuerda usted de la armadura de Dios? Hay una parte de esa armadura que es para defendernos, que es para atacar. Hablamos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bienvenido, bienvenida, qué bueno que esté con nosotros. Esperamos ser de bendición para su vida. Y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Subraye eso, por favor, si lo puede hacer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, dice que la palabra de Dios tiene estas características. Es una palabra viva. O sea, no es cualquier palabra. La palabra de Dios es viva. Cuando usted le permite el ingreso a su corazón a la palabra de Dios, esa palabra tiene efecto. Es una palabra viva. Y qué hermoso como lo dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sigue diciendo, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, una palabra viva tiene efecto. Y aquí dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Y Dios nos ha dado, nos ha dejado esta arma para defendernos. Porque recuerde, estamos en una lucha. Y cuando el desánimo quiere ganar terreno en nosotros, tenemos que nosotros defendernos. Porque solamente usted como soldado puede resistir esos ataques. Pero sabe, Dios nos ha dejado esta arma, esta espada del Espíritu, su palabra, para que nosotros nos defendamos. Tenemos para defendernos. Y no solamente para hacer gala y decir, de una forma, lo digo de una forma ilustrativa, tengo una espada. O como lo hacen algunos, exhibir algún tipo de armamento, así como en los museos. No. Esta espada debemos usarla. Esta espada está a nuestra disposición. Por eso no se olvide, porque el apóstol Pablo, antes de escribir y decir y hablar de la espada del Espíritu, dice, tomad toda la armadura de Dios. Bueno, y dentro de la armadura hay una espada.
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque cuando el desánimo amenace, vamos a tener que hacer uso de esa espada para decir: así dice el Señor. Cuando vengan esos pensamientos para decir que no se puede, que no es posible, cuando vengan esos pensamientos a decirnos: no, Dios a ti, ¿qué te va a usar? ¿Qué te va a responder Dios a ti? Tomar esa espada del Espíritu para recordar lo que dice el Señor, y así hacemos uso de esa espada. Me estaba recordando de lo que dice Salmos en el capítulo 51, versículo 17, que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. O sea, ¿se da cuenta? Cuando vienen esos pensamientos, cuando llegan esos mensajes que quieren producir desánimo, entonces debemos usar la espada del Espíritu que Dios nos ha provisto para que nosotros nos defendamos. Escuche lo que dice el Salmo 19 en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En otra traducción dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Qué interesante. ¿Se da cuenta? Y no perdamos de vista otro detalle que ya se lo voy a decir. Reavivan el alma. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Ya hemos dicho que cuando llega el desánimo, ese ataque lo que apunta es a nuestra fe. Que nuestra fe se debilite. O sea, en otras palabras, también podríamos decir que nuestra fe es puesta a prueba. El apóstol Pablo comparó la fe con el oro. El oro se prueba en el crisol a altas temperaturas. Entonces nuestra fe se pone a prueba en situaciones difíciles. Una de esas puede ser cuando la amenaza del desánimo quiere cobrar nuestra fe. Entonces ya sabe lo que debemos hacer. Además, la propia Escritura lo dice. Si usted dice: a ver, en realidad esta situación está muy difícil para mí. Siento que se está debilitando mi fe. Entonces, ¿qué necesitamos? Fortalecer la fe. ¿Cómo fortalecemos la fe? La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces debemos tomarnos de esas promesas. Por eso, no solamente lea, no solamente escuche la palabra, sino que es importante que memoricemos la palabra, que meditemos en la palabra. Esos son los pasos previos para que esa palabra se aplique. Tenemos la espada. Dios nos ha dejado esa espada para que nosotros nos defendamos, pero debemos utilizar la espada. Gloria a Dios si usted pudo comprar una versión de la Biblia de estudio preciosa, costosa. Gloria a Dios por eso. Pero más valioso que eso incluso es que esa palabra esté en su corazón, en mi corazón. ¿Claro? Porque el enemigo no descansa, porque el enemigo no para, porque el enemigo, dice la Biblia, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Porque el enemigo, donde pueda ingresar, va a ingresar a desarrollar la labor que él sabe desarrollar, y es lo único que sabe desarrollar, como dijo Jesús, que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Entonces hay que andar atento, hay que andar alerta, hay que andar con la espada, hay que
portar toda esa armadura, estar vigilantes. Gloria a Dios, ahí tenemos un término todavía más bíblico. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, recuerde, memorícese esto por favor, es viva, es viva, es viva. O sea, efecto va a tener porque es la palabra de Dios viva. Gloria a Dios. Victoria sobre el desánimo. Fundamental, usar la espada. Vamos a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 4. Escuche lo que dice la palabra del Señor allí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es que la lucha tampoco es una lucha carnal. Nuestra batalla no es contra las personas. Nuestra batalla es espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué interesante esto. Escúcheme. Hay fortalezas buenas, como cuando el salmista dice que Jehová es su fortaleza. Pero hay fortalezas malas. ¿Cuáles son esas fortalezas malas? Son las fortalezas que el enemigo crea en la mente del hombre y la mujer. Por eso que aquí dice la palabra de Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llega el enemigo a crear una fortaleza en la mente de alguien? ¿Sabe que no es de la noche a la mañana? Es un trabajo sigiloso, minucioso que hace el enemigo, pero le tengo una buena noticia. Nosotros tenemos armas poderosas para destruir esas fortalezas que el enemigo ha formado. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Armas tenemos, armas poderosas. Recuerde, para derribar fortalezas. Y no solamente eso, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está ilustrando esta lucha que se desarrolla en la mente. Porque ¿dónde están los pensamientos? Y hay pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y eso lo encuentra usted hoy día por distintos lugares en la sociedad. Cuando la sociedad está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, ahí tiene usted un conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Pero entiéndame por favor algo, quiero enfatizar esto. Que el enemigo trabaja sigilosamente, como quien podría decir ladrillo a ladrillo para formar esa fortaleza. Por eso que es importante que estemos nosotros vigilantes, atentos, que estemos nosotros permanentemente siendo expuestos a la palabra del Señor, porque ella nos va a revelar cómo nosotros estamos y va a sacar todo tipo de desviación, porque tenemos un arma para defendernos. Tenemos una espada para defendernos. Por eso, tomemos esa espada. Y ya sabe que es una espada poderosa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice la palabra del Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. Usted encuentra en la palabra del Señor distintas comparaciones, ilustraciones para comprender lo que es la palabra del Señor.
Dice que es martillo, que es fuego, que es espada. La palabra del Señor es poderosa. Y aquí el profeta dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. No vuelve vacía. O sea, la palabra de Dios tiene el efecto que Dios quiere que tenga. Porque recuerde, porque es una palabra viva y eficaz. Es una palabra que cumple la misión para lo cual fue enviada. Por eso, usted que me está escuchando, usted que necesita herramientas para vencer el desánimo, ¿sabe? Tome la espada. Tome la espada. Y no solamente la espada, toda la armadura de Dios, pero no deje la espada a un lado. Tome también la espada porque va a tener que defenderse. Vamos a tener que defendernos. El enemigo va a enviar esos dardos de fuego encendidos. Va a enviar esos mensajes y como que refuerza todo su ataque en ciertos horarios. El enemigo. Entonces usted va a tener que hacer así tal cual como Jesús hizo. Contrarrestar esos ataques, enfrentarlos con la espada que Dios ha puesto para que nosotros nos defendamos. Vamos a ver una ilustración. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice, nos enseña respecto a aquello? Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Gracias, Señor. Mateo capítulo 4. Usted va a ver esta lucha desarrollarse y es una lucha palabra a palabra. Versículo 3. Escuche con atención, por favor. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Escuchó? El enemigo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás le dice eso a Jesús. Versículo 4. Él respondió y dijo, la respuesta de Jesús es esta: escrito está. Ahí está la espada. Esa es la espada del Espíritu. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigamos. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ponga atención con lo que sigue ahora. Porque escrito está. Está hablando Satanás aquí. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. No sé si puso atención acá. ¿Se fija? Satanás osó en usar la palabra y hablarle a Jesús citando las Escrituras. Ahora, ¿qué cree usted que hizo Jesús? Volvió a tomar la espada, usó nuevamente la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta por qué es importante entonces que nosotros usemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios? ¿Se da cuenta entonces por qué es importante asignarle valor e importancia a lo que la palabra de Dios nos enseña?
porque el enemigo es capaz incluso de venir con la palabra a decirnos medias verdades. Jesús usó la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos también esta espada para que nuestra fe sea fortalecida, para conocer las promesas de Dios, para conocer a nuestro amado Dios. Debemos esforzarnos entonces por conocer la palabra. Escúcheme, no solamente leer, no solamente escuchar, no solamente estudiar, meditar, memorizar, para que apliquemos esa palabra. Cuando venga el desánimo, usted y yo también podamos hacer uso de esa espada y decir: escrito está, escrito está. Esta es la palabra de Dios. De todo corazón deseo que Dios le bendiga y que podamos a partir de hoy enfrentar de mejor manera nuestra lucha contra el desánimo, usando esta arma, la espada del Espíritu. Que Dios le bendiga. Gracias por estar ahí.